Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida y obra de uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos, Vincent van Gogh. Desde sus humildes comienzos en los Países Bajos hasta su legado duradero en el mundo del arte, descubriremos las etapas de su viaje personal y creativo. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en el pequeño pueblo de Gratzendert, en los Países Bajos. Hijo de Theodorus van Gogh, un pastor protestante, y Anna Cornelia Carvences, Vincent fue el primogénito de una familia numerosa. Desde joven, mostró un interés apasionado por el dibujo y la pintura, una pasión que lo acompañaría toda su vida. Durante su infancia, Vincent era un niño sensible y observador, cuyos primeros trazos en el papel revelaban un talento innato. Sin embargo, su relación con su padre, un hombre estricto y autoritario, no siempre fue fácil. A pesar de las tensiones familiares, Vincent encontró consuelo en el arte y en la naturaleza que lo rodeaba. A medida que crecía, Van Gogh buscaba su propósito en la vida. Después de varios intentos en diferentes campos, incluida la enseñanza y la religión, encontró trabajo como aprendiz en una galería de arte en La Haya. Más tarde, se convirtió en misionero en una comunidad minera en Bélgica, donde comenzó a dibujar y pintar escenas de la vida campesina. Fue durante este periodo de autodescubrimiento que Vincent decidió seguir su verdadera vocación, convertirse en artista. Con el apoyo inquebrantable de su hermano menor, Theo, Vincent se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y experimentación artística que lo llevaría a los rincones más profundos de su alma. Vincent van Gogh nunca se casó ni tuvo hijos. A lo largo de su vida, dedicó la mayor parte de su tiempo y energía a su arte, y su relación más cercana fue con su hermano Theo, quien apoyó su carrera artística de manera incondicional. Inspirado por los maestros impresionistas y postimpresionistas de su época, Van Gogh desarrolló un estilo distintivo caracterizado por su uso audaz del color y la pincelada expresiva. A través de sus obras, exploró temas universales como la naturaleza, la espiritualidad y la condición humana. Sin embargo, la vida de Van Gogh estuvo plagada de luchas internas y tormentos emocionales. A lo largo de su vida, luchó contra la depresión, la ansiedad y la soledad, que se reflejaron en su arte de manera conmovedora y a menudo desgarradora. Su turbulenta amistad con el pintor Paul Gauguin culminó en el trágico incidente en el que Van Gogh se mutiló la oreja derecha. Este episodio oscuro marcó un punto de inflexión en la vida del artista, pero también inspiró algunas de sus obras más profundas y conmovedoras. A pesar de sus luchas personales, Van Gogh nunca dejó de crear. Durante sus últimos años, produjo algunas de sus obras más reconocidas y celebradas, como La Noche Estrellada, en 1889, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno, MoMA, en Nueva York, Estados Unidos. Y Los Girasoles, en 1888, hay varias versiones de esta obra, algunas se encuentran en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, Países Bajos, y otras en museos de todo el mundo, como la National Gallery en Londres, Reino Unido, y el Museo de Arte Metropolitano en Nueva York, Estados Unidos. Estas obras capturan la intensidad emocional y la belleza del mundo que lo rodeaba. Otras de las obras más conocidas de Vincent van Gogh incluyen Autorretrato con oreja vendada, en 1889, esta obra se encuentra en la colección Courtauld en la Galería Courtauld de Arte en Londres, Reino Unido. La habitación de Van Gogh en Arles, 1888, se encuentra en el Museo de Arte de Chicago en Chicago, Estados Unidos. La Siesta, 1889, esta obra se encuentra en el Museo Kröller-Müller en Otterlo, Países Bajos.
Estas son solo algunas de las obras más famosas de Van Gogh, y muchas otras están exhibidas en museos de renombre en todo el mundo. Trágicamente, Vincent Van Gogh falleció el 29 de julio de 1890, a la edad de 37 años, dejando atrás un legado artístico que perdura hasta nuestros días. A pesar de su breve vida, su influencia en el mundo del arte y su impacto en la cultura popular son innegables. Algunas frases célebres atribuidas a Vincent Van Gogh: lo que me preocupa es ser digno, no tener éxito. La vida y la muerte son realidades serias, y debemos aceptarlas tal como vienen. No puedo cambiar el hecho de que mis pinturas no tengan éxito, pero sí puedo mantenerme firme en mi propósito de pintar. No hay nada más verdadero que la naturaleza, y esto incluye el sufrimiento. Sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. El amor es algo eterno, el aspecto puede cambiar, pero no la esencia. Si amas a alguien, deja que sea libre. Si vuelve, es tuyo, si no, nunca lo fue. No soy un gran pintor, soy solo un hombre que pinta. Los grandes artistas no han hecho más que sacar de sí mismos lo que el mundo les dio. La mejor manera de saber si amas algo es ver cuánto dolor te causa perderlo. Estas citas reflejan la intensidad emocional y la profunda conexión de Van Gogh con su arte y la naturaleza humana. En resumen, la vida de Vincent Van Gogh fue una historia de pasión, lucha y redención. A través de su arte, nos enseñó la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la belleza en medio de la adversidad. Su legado perdura como un recordatorio eterno de la capacidad del arte para inspirar, sanar y transformar nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y obra de Vincent Van Gogh. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.